diligencias previas? Bueno, ya actualmente pues ya tenemos el conocimiento sobre las diligencias previas. ¿Qué son las diligencias previas? Habíamos platicado que son mecanismos que se pueden utilizar para asegurar las resultas de un proceso, que un proceso pues sea exitoso. Como su nombre lo indica, diligencias previas, porque son mecanismos que se realizan antes de iniciar el proceso principal. Y ustedes recordarán en el ejemplo, ¿verdad? El laberinto que pusimos ahí con dibujitos, que era el proceso principal y todo lo demás pues sucedía antes. Y es a juicio del abogado el que va a realizar o no va a realizar esas diligencias previas. Ya teníamos claro eso y habíamos visto cuáles son las diligencias previas. Cuando hablamos de diligencias previas, estamos hablando de dos. Uno es el proceso cautelar y el otro es las diligencias de pruebas anticipadas. El proceso cautelar, pues lo tenemos que presentar, recordarán ustedes, como proceso, o sea, antes de la demanda, no dentro de la demanda principal, porque ahí sería una medida cautelar y ahí estamos recapitulando un poquito lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, el proceso cautelar como proceso, los requisitos, ustedes ya lo saben, pagar la caución y demandar dentro de 15 días, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes no se van a perder. Ahora bien, dentro de las diligencias previas tenemos una segunda, que es la diligencia de prueba anticipada. Y aquí quiero que les quede claro, ¿verdad? Son diligencias que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el mismo procedimiento de cuando realizamos un medio de prueba dentro del periodo de prueba común. No sé si me explico ahí, se los voy a volver a repetir. El juicio ordinario debe de cumplir una serie de etapas hasta llegar a la sentencia. Dentro de esas etapas tenemos el periodo de prueba o periodo probatorio. Y ahí es donde se van a diligenciar los diferentes medios de prueba. Pero esos procedimientos que están regulados para diligenciar esos medios de prueba, los vamos a extraer y los vamos a utilizar para diligenciar la prueba anticipada. Y vamos a ver cuáles específicamente. Dentro de las diligencias de prueba anticipada podemos mencionar las posiciones que se dividen en declaración jurada y reconocimiento de documentos. Y lo vamos a ver en qué artículo está regulado. También tenemos reconocimiento judicial, pero como prueba anticipada. Y ahí pues tenemos que tener claro que es como prueba anticipada, ¿verdad? Entonces, no lo vamos a realizar como una prueba normal dentro del periodo de prueba, sino que como diligencia anticipada. Entonces, ustedes podrán ver y podrán darse cuenta de que hay varias situaciones y hay varios mecanismos. Estamos todavía en diligencias previas, no estamos iniciando el proceso ordinario en sí. Eso lo vamos a ver hoy, primero Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos posiciones, declaración jurada y reconocimiento de documentos privados. También tenemos lo que son las exhibiciones, ya sea de libros de contabilidad, libros de comercio, de semovientes, de documentos también. Tenemos reconocimiento judicial y declaración de testigos como prueba anticipada. Pues ahorita solo para ir recordando y vamos a entrar de lleno. Habíamos platicado del agotamiento de la vía gubernativa y habíamos visto que era más aplicado a lo que es el derecho administrativo. Entonces, esto ya lo habíamos explicado la semana pasada y vamos a ir adelantando.
Diligencias previas que pretenden evitar el conflicto. La semana pasada pues hablamos de la conciliación y la conciliación es una etapa optativa en primer lugar para el juicio ordinario. En el artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil claramente indica los tribunales podrán de oficio o a instancia de parte. ¿Qué quiere decir eso? Que es una norma, ¿verdad? Que el juez a su prudente arbitrio o si él lo desea, pues puede poner de oficio el periodo de conciliación o la etapa conciliatoria, perdón, pero si lo desea. Ahora, si las partes quisieran conciliar, lo pueden hacer también. Cosa distinta es la conciliación en el juicio oral. Cuando hablamos de conciliación en el juicio oral, el artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil nos indica que es una etapa obligatoria y esta es la diferencia entre el periodo de conciliación en el juicio ordinario y el periodo de conciliación en el juicio oral, y ahí no nos vamos a perder, ¿verdad? En la jornada de sábado y en la jornada de domingo me preguntaban, ¿verdad? Me enviaban las preguntas y me decían, la conciliación siempre tiene que ser siempre tiene que ser frente a un juez o puede ser, los abogados se pueden poner de acuerdo. Así como se los digo, aquí estaba la pregunta. Efectivamente, ¿verdad? Entonces, la conciliación es una etapa que se debe de realizar en el juzgado, es judicial. Las partes también pueden ir con un notario y pueden conciliar, pero esta no es una conciliación dentro de un juicio. Se puede hablar como conciliación, una etapa, ¿verdad? Perdón, como conciliación extrajudicial, se puede decir que hay una transacción y es un contrato de transacción. Juan y Pedro se ponen de acuerdo en ponerle fin a un conflicto, o se ponen de acuerdo en evitar el inicio de un conflicto. Ellos, si ya están demandados, pueden solicitarlo ante el juez y aquí se llama conciliación. Pero también pueden ponerse de acuerdo, ¿verdad? Los abogados, ese es nuestro deber, llamar al otro abogado de la parte contraria. Recuerden que nosotros como profesionales tenemos que tratar de evitar los conflictos, más bien tenemos que tratar de frente todos los conflictos que se puedan. Entonces podemos llamar al abogado de la otra parte y proponerles algunas situaciones. Y ahí pues lo que cabría es un contrato de transacción. En escritura pública lo hace un notario que puede ser en los desistimientos y ahí pues ya prácticamente evitamos el conflicto, pero eso es notarial, estamos hablando del juicio. Entonces lo que quiero que les quede claro es juicio ordinario es optativo, artículo 97. Juicio oral es obligatorio, artículo 203. En el juicio oral se tiene que llevar a cabo la conciliación sí o sí. Si ustedes están como abogados en un proceso oral, por ejemplo, de alimentos, y al juez se le olvida y pasa de una vez a la etapa de ratificación de la demanda, entonces ustedes pueden entablar, levantar la mano, decir que se le pasó la etapa y si no, pues una nulidad y ahí pues ustedes pueden ver cómo tienen que ir actuando, ¿verdad? Ahora hablamos de la consignación.
Cuando hablamos de la consignación, es una forma de cumplir una obligación. En el Código Civil recordamos que hay formas de cumplir obligaciones y entre ellas tenemos el pago normal, ¿verdad? El que hacemos, nosotros debemos, tenemos una obligación, pues pagamos y ahí pues no hay de otra. Pero también hay supuestos que el acreedor no nos quiera recibir el dinero, que si es un arrendamiento, el arrendante no nos quiera recibir el dinero, y situaciones que regula el Código Civil. Entonces ahí cabe lo que es el pago por consignación. Esto es una etapa previa, ¿verdad? Porque evita el conflicto, ¿verdad? Entonces va a haber un conflicto de desocupación, pues antes de que empiece ese conflicto, yo voy a realizar el pago por consignación y ese pago por consignación, pues prácticamente es el cumplimiento de la obligación. En el artículo 1408 del Código Civil, podemos ver que está regulado y espero que tengan la ley en la mano. Pago por consignación. Se paga por consignación depositando la suma o cosa que se debe ante un juez competente. ¿Qué quiere decir? Si nosotros le debemos a Pedro, pero Pedro no nos quiere recibir el dinero o algún supuesto de los que vamos a encontrar en este artículo, nosotros vamos a iniciar un incidente de pago por depositar ante, ¿verdad?, competente la consignación o más que todo, pues es a la tesorería del organismo judicial. La consignación procede, dice el artículo 1409, cuando el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se le debe, lo que hemos platicado, ¿verdad? Y el ejemplo que habíamos visto. Yo soy dueño de una casa, alquilo un local, pero después me doy cuenta que mi arrendatario le va bien con su negocio y digo yo, bueno, yo ganaría más si yo siguiera con ese negocio. Lo voy a hacer y voy a tratar de desalojarlo. Pero para poder desalojarlo tiene que caer en incumplimiento y me niego a recibirle la renta, ¿verdad? Entonces, él puede llegar ante el juez, iniciar el pago por consignación y empieza a depositar en la tesorería del organismo judicial para evitar un conflicto. Entonces, cuando el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se le debe. En el inciso 2 de siempre del 1409, cuando el acreedor fuere incapaz de recibir el pago y careciera de representante legal. Por ejemplo, el pago hecho a un menor de edad, pues no se podría, ¿verdad? El pago hecho a una persona declarada en estado de interdicción no se podría. Se podría a sus representantes, pero en caso de que no tuvieran representantes y no sabemos a quién pagarle, lo vamos a hacer al organismo judicial, ¿verdad? El pago por consignación. En el inciso 3 del 1409, cuando el acreedor no se encuentre en el lugar en que debe hacerse el pago y no tuviera en dicho lugar apoderado conocido, se haya ido a otro país y se le olvidó y nosotros tenemos que pagar alguna renta o tenemos que pagar algo por mercadería o cualquier otra situación y no hay persona, no hay apoderado, no hay nadie, él se fue y se desapareció, entonces pago por consignación. Inciso 5, cuando la deuda fuera embargada o retenida en poder del deudor y este quisiese exonerarse del depósito. El inciso 4, perdón. Cuando fuese dudoso el derecho del acreedor y concurriera en otras personas a exigir el pago, o cuando el acreedor fuere desconocido. ¿Cuándo sucede esto? Miren, pues,
hay un intestado, el señor le paga al papá, ¿verdad? Le está pagando al papá y ahí no hay problema. El papá fallece y deja intestado y los hijos pues tienen que iniciar el sucesorio, ¿verdad? Intestado y nombrar un representante de la mutual. Y este pues tiene la legitimación y tiene el derecho de cobrar, ¿verdad? Pero también de cumplir las obligaciones que dejó el causante. Pero hay veces que no se ponen de acuerdo, los hermanos pelean o los herederos pelean y llegan con los inquilinos. Llega María y le dice, mire, yo vengo en nombre de mi papá, él falleció, pero yo soy su hija. A las pocas horas, pues llega José, yo soy hijo de tal y tal señor y a mí me va a pagar. Y ahí pues hay una confusión. ¿Será que le pago a María, le pago a José, le pago a Juan, le pago a Pedro? Todos dicen que son hijos de ese señor. Entonces, ¿qué va a suceder? Que hay derechos dudosos, ¿verdad? ¿A quién le tengo que pagar? Para lavarme las manos, pues, un pago por consignación. Cuando se hubiera perdido el título de la deuda, cuando el rematario o adjudicatario de bienes grabados quiera redimirlos de las cargas que pesan sobre ellos. Y en cualquier otro caso, dos, que se haga por persona capaz o hábil para verificar el pago, porque comprenda la totalidad de la deuda líquida exigible con sus intereses, costas y las hubiere, y que esté cumplida la condición si la deuda fuere condicional o vencido el plazo. Entonces, ahí pues no nos vamos a perder. Ahí está regulado en el artículo del 1408 al 1415. El 1411, declarada válida la consignación, la obligación quedará extinguida desde la fecha que se hizo. Y estos artículos ustedes pues los pueden leer en su casa, del 1411 al artículo 1415. En el artículo 568 al artículo 571 podemos ver, ¿verdad? Consignación, trámite. Cuando procede el pago por consignación según la ley, de acuerdo al 1408, el juez mandará extender recibo de la cosa consignada y ordenará inmediatamente su depósito en la Tesorería de Fondos de Justicia o en el Banco de Guatemala, sus sucursales o agencias según el caso. La petición se tramitará en forma de incidente y subrayan ahí, ¿verdad? En el 1568, la petición se tramitará en forma de incidente. Ustedes ya saben el incidente, regulado en el artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Y nos indica, ¿verdad?, que se interpone 2 días de audiencia a la otra parte. Si hay cuestiones de hecho, pues se apertura prueba por el término de 8 días y se resuelve en el plazo de 3 días. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro y recordar? Cuando hablamos de incidentes, pues sabemos que hay incidentes en cuerda separada, hay incidentes en la misma cuerda, hay incidentes de hecho y hay incidentes de derecho. Recordamos que los incidentes de derecho, pues no se tienen que probar. Entonces, se interpone 2 días de audiencia a la otra parte y se resuelve en el plazo de 3 días. Pero en el incidente de consignación podemos ejemplificar como un incidente de hecho. ¿Por qué? Porque para poder establecer lo que dice el artículo 1408,
Cuando el acreedor se negare, tenemos que probar que se negó, ¿verdad? Cuando el acreedor fuera incapaz, presentar un certificado que es menor de edad. Y ahí pues tenemos que probar el hecho. Entonces ahí pues no nos vamos a perder. Artículo 568, perdón, artículo 569, no lo hemos platicado. Aprobación. Para que la consignación sea aprobada y surta sus efectos, es necesario que concurran todos los requisitos para que el pago sea válido en cuanto a las personas contra quién va a ser, quién es el acreedor, el objeto, por qué no nos está recibiendo el pago, el lugar, por qué y dónde fue el hecho, el modo y el tiempo, ¿verdad? Entonces, por qué, la forma en que fue y en el plazo en que fue, ¿verdad? El tiempo. Si se declara bien hecho el pago, se ordenará en el mismo auto la cancelación de las garantías y gravámenes, librándose los despachos que fueren necesarios a los correspondientes registros. En caso contrario, se mandará devolver al deudor la cosa depositada, gastos y costas. Si el acreedor impugnare la consignación y fue vencido en la oposición que hiciere, los gastos del depósito y las costas judiciales serán a su cargo. Artículo 571, ausencia del acreedor. Y ahí ustedes pueden ver todo el trámite. Espero que les haya quedado claro lo que es la consignación y lo que es la conciliación como diligencias que pretenden evitar el conflicto. Vamos a ver si ya tenemos alguna pregunta. Y ya vamos a ver al correo si tenemos preguntas. No, por el momento todavía no, ¿verdad? Entonces, espero que les haya quedado claro esto. Y vamos en sí a lo que son las diligencias o la prueba anticipada. Cuando hablamos de prueba anticipada, ¿verdad? Pues ya tenemos pues más o menos de qué se trata las diligencias de prueba anticipada y cuál es su objetivo, ¿verdad? El objetivo primordial es obtener prueba, porque la prueba que tenemos no es suficiente, o tratar de conservar la prueba que tenemos y que esté en peligro de desaparecer. Entonces podemos hacer diligencias de prueba anticipada. Eso está regulado en el artículo 98 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pruebas anticipadas. Posiciones. Entonces, el primer título de las pruebas anticipadas son las posiciones. Pero las posiciones, en ese artículo hay dos pruebas anticipadas distintas que se deben de realizar por procedimientos distintos. Pongamos atención al artículo 98. Para preparar el juicio, en las partes, tanto el que va a demandar, porque todavía no son partes, no es demandante y demandado. El que tiene la intención de demandar o el que cree que lo van a demandar, entonces pueden pedirse recíprocamente declaración jurada, y ahí me subrayan, porque las posiciones se dividen en declaración jurada y hasta abajo reconocimiento de documentos privados. Ahí hay dos en ese artículo. Y vamos a ver que nos vamos a tardar bastante en este artículo, ¿verdad? Es solo un artículo, pero tiene mucho que analizar.
Para preparar el juicio pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada. Nos vamos a quedar solo en la declaración jurada. Después vamos a ver reconocimientos de documentos privados. Cuando hablamos de declaración jurada, ¿sobre qué va a versar esa declaración? Y ahí seguimos, ¿verdad? Pueden subrayar ustedes sobre hechos personales conducentes. Subrayan y le ponen uno ahí chiquitillo. Lo mismo que reconocimiento de documentos. Entonces va a versar sobre hechos personales conducentes. Si seguimos leyendo el artículo 98, a la diligencia le serán aplicables, y aquí pongan atención, las normas relativas a la declaración de las partes y al reconocimiento de documentos. Y era lo que les decía. Si nos vamos al artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, son medios de prueba. Uno, declaración de las partes. Dos, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones. En el artículo 130, para el artículo 141 del Código Procesal Civil y Mercantil, encontramos todo lo relacionado a la prueba de declaración de las partes. Ahí vamos a encontrar todo el procedimiento, qué debe de hacer el juez en esa diligencia, en esa audiencia, cómo se debe de realizar, el orden que debe de seguir. Pero esto está regulado en el artículo 130 como declaración de las partes. ¿Por qué? Porque ya estamos dentro del proceso, ya son partes, estamos dentro del periodo probatorio. Pero todo este procedimiento que está regulado del 130 al 141, lo vamos a tomar y lo vamos a utilizar para hacer la diligencia de declaración jurada. De la misma manera, en el artículo 184, 185 del Código Procesal Civil y Mercantil, está cómo se debe de realizar el reconocimiento de documentos y la diligencia de reconocimiento. Pero esto está regulado para la prueba de documentos. Pero el artículo 98, ¿qué nos dice el artículo 98? A esta diligencia le serán aplicables las normas relativas a la declaración de las partes, y esto es para la declaración jurada, y el reconocimiento de documentos, eso es para la prueba anticipada de reconocimiento de documentos privados. Estamos bien ahí, ¿verdad? Entonces, en el artículo 98 tenemos declaración jurada y reconocimiento de documentos privados. ¿Qué procedimiento vamos a utilizar? Para la declaración jurada, el mismo procedimiento de declaración de las partes. Y para el reconocimiento de documentos privados, el mismo procedimiento para el reconocimiento de documentos en la prueba de documentos. Estamos claros ahí, ¿verdad? Entonces sigamos leyendo. El articulante, y eso es importante, vamos a leer después la declaración de las partes. El articulante es la persona que hace las preguntas, no el que se pone a leer ahí, ¿verdad? Eso lo hace el juez y eso lo vamos a explicar. Pero es la parte que va a solicitar las preguntas y el absolvente es el que las tiene que contestar. Ahora bien, dice, el articulante deberá indicar en términos generales en su solicitud, o sea, yo soy abogado de Juan y él quiere que Pedro lo va a demandar y él quiere que Pedro vaya al juzgado a
presentar una declaración jurada como prueba anticipada. Entonces, ¿qué se va a hacer? Yo como abogado de Juan tengo que poner en la solicitud de Juan, que es el articulante, en qué va a consistir esta prueba, ¿verdad? En qué va a consistir esta diligencia. Y también debo de presentar la plica. Sin llenar estos requisitos no se dará curso a la solicitud. El juez calificará la procedencia de las preguntas al abrir la plica para recibir la declaración. Entonces, miren pues, ustedes van a solicitar, hacen su memorial solicitando el diligenciamiento de prueba anticipada de declaración jurada, ¿verdad? Entonces, ahí hacen su memorial. A ese memorial tienen que adjuntar la plica. La plica es un sobre, ¿verdad? Un sobre, así como este oficio, donde van a rotular ustedes, ¿verdad? Van a rotular y van a colocar. Es plica que contiene el pliego de posiciones que deberá absolver, o sea, contestar Pedro Hernández dentro del proceso ordinario número tal y tal y tal. Luego, el pliego de posiciones son las preguntas. Ustedes en una hoja ponen es pliego de posiciones como encabezado que deberá absolver el señor Pedro Hernández dentro del juicio ordinario número tal y tal y tal. Esto le van a decir al señor Pedro, y esto es importantísimo en la práctica, que se los firme. Al final, si son 2 preguntas, al final firma. Si son 5, 10, 20, 30, al final firma. Doblamos el pliego de posesiones, lo ingresamos al sobre, ¿verdad? Solo que este ya está roto. Lo ingresamos al sobre que ya está rotulado, lo sellamos, ponemos nuestro sello en todo para que a la hora de abrirlo lo tengan que romper y ustedes se den cuenta que esa no fue abierta antes de la diligencia, y eso es en sí la plica. Espero que estemos claros en eso, ¿verdad? Entonces presentamos nuestra solicitud. En el artículo 131 vamos amarrando todo, ¿verdad? En el artículo 131, citación. El que haya de absolver posiciones será citado personalmente a más tardar 2 días, y subrayan ese plazo. Miren, cuando diga término, ¿verdad? El que haya de absolver posiciones será citado personalmente a más tardar 2 días antes del señalado para la diligencia, bajo apercibimiento. Y esto es importante y les voy a decir por qué. De que si dejara de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso a solicitud de parte. Miren, pues, ustedes cuando hagan su memorial van a indicar de qué se trata, ¿verdad? La diligencia y todo eso que ya lo vimos aquí. Pero es importantísimo, y recordemos que el proceso civil se rige casi todo por el principio dispositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes no lo solicitan, el juez no se los va a otorgar. Tienen que apercibir, tienen que colocar. Si la persona tal y tal y tal no se presenta a la audiencia, será aprobada, será probado en su contra, ¿verdad? Es como que si él hubiera llegado a aceptar todo. Miren, pues, les voy a poner el ejemplo. En el pliego de posiciones es, digamos que sea una pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces, le vamos a hacer las preguntas. Diga si es cierto que usted es el papá de Andrés. Luego, pregunta número 2, diga si es cierto que usted trabaja en los almacenes Walmart. Tercera pregunta, ¿verdad?
Diga si es cierto que usted gana la cantidad de 4,000 quetzales mensuales. Entonces, esas son mis preguntas. Tiene que llegar el señor y contestar si es cierto o no es cierto. No es cierto, yo ni gano eso, ni trabajo ahí. Entonces, se tiene que apercibir que si ese señor no llega, entonces se va a aprobar en su contra. Quiere decir como que él llegara y dijera, sí, soy el papá de Andrés, sí, trabajo en Walmart, sí, gano 4,000 quetzales. Pero si ustedes no hacen el apercibimiento, el juez no va a decir, bueno, no vino el señor, entonces apercíbanlo y que todo pruebe en su contra. No va a pasar, porque ustedes tienen que ser diligentes en solicitar todo lo que quieren, ¿verdad? Ya el juez mirará si al lugar o no al lugar sus peticiones, pero más vale estar solicitando de más que se nos vaya a ir alguna petición, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo. Bajo el apercibimiento que si dejare de comparecer sin justa causa será tenido por confeso a solicitud de parte. Para ordenar la citación es necesario que haya presentado la plica que contenga el pliego de posiciones, el cual quedará bajo reserva de la Secretaría del Tribunal. Salvo el caso del artículo 138, que es por enfermedad, el impedimento a que se refiere el párrafo anterior deberá alejarse antes de que el juez haga la declaración de confeso. Absolvente. Las partes están obligadas a absolver, o sea, a contestar personalmente las posiciones cuando así lo exija el que las articula, o sea, el que las hace, o cuando el apoderado ignore los hechos. Es permitido articular posesiones al mandatario que tenga cláusula especial para absolverlas, o cuando se refieren a hechos ejecutados por él en el ejercicio del mandato. El cesionario se considerará como apoderado del cedente para los efectos de los párrafos que proceden. Importante, si se pidiere que absuelva posiciones una entidad jurídica cuya representación legal la tengan varias personas, dicha entidad designará a la que deba contestarlas. Por los menores de edad prestarán declaración sus representantes legales. Sin embargo, importante también, y lo subrayan, si se trata de mayores de 16 años, el articulante podrá pedir que la diligencia se practique con el menor en presencia de su representante legal. El que ha de absolver posiciones estuviere fuera del lugar del juicio, el juez comisionará a las partes a la práctica de la diligencia respectiva al tribunal correspondiente. Posiciones. Las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho expresado con claridad y precisión y en sentido afirmativo. ¿Qué quiere decir eso? Miren, pues, ustedes tienen que hacer, no ustedes, todos los que estamos en esto, ¿verdad? A la hora de poder hacer un pliego de posiciones, tenemos que hacerlo con las preguntas en sentido afirmativo, dice la ley. ¿Qué quiere decir? Y un ejemplo de esto. Ustedes tienen que preguntar, diga si es cierto que usted es el papá de Andrés. Diga si es cierto que usted trabaja en almacenes Walmart o supermercados, ¿verdad? Diga si es cierto que usted gana 4,000 quetzales mensuales. Entonces, diga si es cierto que usted cumple con sus obligaciones como padre de familia en brindar alimentos y todo eso a los hijos. Eso es en sentido afirmativo. Diga si es cierto que es papá de Andrés. Sí, es cierto, soy papá de Andrés. Sí, trabajo en Walmart. Sí, gano 4,000 quetzales. No cumplo con las obligaciones o cumplo con las obligaciones. Ustedes no pueden poner una pregunta en sentido negativo. Por ejemplo,
diga si es cierto que usted no cumple con sus obligaciones. El juez se las va a descalificar y de ahí vamos a ver la práctica de la diligencia. Todas las preguntas deben de versar sobre un solo hecho, a menos de que estén concatenados, ¿verdad? Los hechos. La posición debe versar, estamos en el 133, sobre un solo hecho. Dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta cuando estén íntimamente relacionados. Las preguntas deben de referirse a hechos controvertidos en el proceso y el juez deberá ser escrupuloso en el cumplimiento del precepto. Práctica de la diligencia. Bueno, recordemos, ¿cuántos días tienen que citarlo? 2 días antes. Si no lo citaron, pues ustedes ya como abogados sabrán si una revocatoria, un recurso de nulidad, si no se cumplió todo eso, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver cuando miremos los medios de impugnación. Entonces, se le citó y llega Pedro y está en el juzgado, ¿verdad? Ahí está su abogado, estamos nosotros con Juan y todo ya va a empezar la diligencia. Dice, el obligado a declarar, o sea, Pedro, lo hará con arreglo a la siguiente fórmula. El juez le va a decir, ¿verdad? Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuereis preguntado, y Pedro dirá, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Luego de que haya dicho eso, así es la diligencia, ¿verdad? Hay algunos jueces que ya no dicen eso, ¿verdad? Solo le dicen que jure que se va a conducir con la verdad. A continuación se le hará saber a la pena relativa al perjurio. Le va a decir, mire, señor Pedro, usted sabe que el delito, que si no dice la verdad y no se conduce con la verdad, pues cometerá el delito de perjurio, el cual tiene una pena de tal y tal y tal y tal. Y recibido el juramento, el juez viene y abre la plica. Entonces viene, la rompe y extrae el pliego de preguntas. Si fueren, vamos a ver, el juez, la pena relativa a perjurio, recibiendo el juramento, el juez abrirá la plica y calificará las preguntas. Deben de ser en sentido positivo. El juez va a ver, será que versan sobre los hechos que ellos mencionaron y empieza a calificar pregunta por pregunta. Entonces ahí, si hay preguntas que a su juicio no cumplen con la ley, las va a descalificar. Imagínense que hay abogados que a veces presentan 10 preguntas y les descalifican las 10, ¿verdad? Porque no las supieron plantear. Entonces, qué vergüenza ahí con su cliente. Hay veces que no descalifican ninguna, a veces descalifican 2, descalifican 3 y les empiezan a hacer las únicas preguntas que calificaron. Diga si es cierto que usted tal y tal, sí, sí, sí o no, ¿verdad? Entonces ahí pues no se van a perder. Si fueren varios, en este caso no. Si no comparecieron todos los citados, podrán. Forma de las respuestas, artículo 135. Las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas. Sí, yo soy el papá de Andrés, o no, yo no soy el papá de Andrés. El que las dé podrá agregar las explicaciones que estime convenientes o la que el juez le pida. Si se negare a declarar en esta forma, el juez lo tendrá por confeso si persiste en su negativa. El declarante responderá oralmente las preguntas, pudiendo asistir a la diligencia los litigantes y sus abogados, obvio, ¿verdad? Pero los que está prohibido hacer indicaciones de ninguna clase. Ustedes como abogados solo ponen atención, ¿verdad? Preguntas adicionales después de haberles hecho, si ustedes pusieron 10 y dentro de la diligencia se les ocurrió alguna otra pregunta, la pueden hacer a mano, pero tienen que indicar. Permítanme. Ya. Tienen que indicar
el encabezado es pliego de posesiones y se los tiene que firmar su cliente que está ahí a la par para poder entregar las preguntas adicionales. Si no, pues no tienen más preguntas, ¿no? Y si lo hacen solo las preguntas y no le firman y no hacen el encabezado, tampoco, ¿verdad? Entonces, así es como es la diligencia. Tenemos en el artículo 138, incomparecencia por enfermedad, cómo se debe de excusar el que no llegue a la audiencia. Tenemos la confesión sin posiciones, cuando la confesión no te haga absolver posiciones. Miren, ¿cuál es el objeto primordial de esta prueba? Es de hacer declarar o tratar de que confiese la otra parte, ¿verdad? Porque eso nos da un título ejecutivo que nos ahorraría mucho tiempo, porque no entraríamos a un proceso de conocimiento, sino que prácticamente iríamos a un proceso de ejecución. En el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil tenemos títulos o tenemos documentos de procedencia del juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. En el inciso 2 tenemos la confesión del deudor prestada judicialmente. Imagínense que llegó y dijo, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Esa certificación de la diligencia nos sirve como un título ejecutivo para iniciar un proceso de ejecución, en este caso es un juicio ejecutivo. De ahí vamos a ver el inciso 3, ¿verdad? Entonces, aquí en la diapositiva, para efectuar la citación deberá acompañarse la plica, artículo 131, y deberá indicarse en términos generales sobre qué versará la confesión. Vamos a ver si ya tenemos preguntas. No, no tenemos ninguna pregunta y también pues cada día pues hay menos estudiantes, no sé, ¿verdad? Entonces, el material pues ya a la compañera que siempre le he enviado, entonces ya se le envió, pero deberían enviarlo solo a los que realmente reciben la clase, ¿verdad? Bueno, pero eso ya es cuestión de cada uno, ¿verdad? Continuemos. En el artículo 98 también tenemos lo que es el reconocimiento de documentos privados. Y aquí dice que vamos a utilizar el procedimiento de reconocimiento de documentos y este está regulado en el artículo 185 del Código Procesal Civil y Mercantil. Diligencia de reconocimiento. El que haya de reconocer un documento, miren, leamos este y después vamos a regresar a leer el 184. El que haya de reconocer un documento será citado a más tardar 2 días antes de señalados para la diligencia. Entonces subrayan ahí. Bajo apercibimiento de que si dejara de comparecer sin justa causa, de la misma manera hay que apercibir, se tendrá el documento por reconocido a solicitud de parte. El reconocimiento judicial puede practicarse conjuntamente con la diligencia de declaración de las partes. El desconocimiento el desconocimiento de una firma que luego se demostrase ser verdadera hace incurrir a su autor en responsabilidad prevista en el Código Penal, ¿verdad? Entonces, miren, en el artículo 184 les había dicho, pero 186. Autenticidad de los documentos.
Un documento autorizado por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo produce en fe y hace en plena prueba, salvo el derecho que las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refiere el artículo 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, tienen por auténtico, salvo prueba en contrario, la impugnación por el adversario. Y esto, miren pues, primero tenemos que recordar la clasificación de los documentos. Cuando hablamos de clasificación, tenemos documentos públicos que lo realiza un notario o lo realiza un funcionario, ¿verdad? Por ejemplo, una partida de nacimiento lleva la firma del registro a perder. Pero también hay documentos privados. Los documentos privados son aquellos documentos que los hacen particulares. Por ejemplo, un contrato únicamente, ¿verdad? Que se pongan de acuerdo. Y miren, por eso es de que es necesario, ¿verdad? El valor que se le tiene que dar al documento. Un documento entre las partes, ¿verdad? Pues ese es un documento privado. Los documentos públicos, si recordamos los sistemas de valoración de la prueba, tenemos la libre convicción, tenemos la sana crítica y tenemos la prueba legal o tasada. Entonces, lo que genera plena prueba y no hay que probar en contrario es un documento público. ¿Por qué? Porque si lo realizó o lo legalizó un notario, se entiende que es un documento público, ¿verdad? Entonces, ese tiene plena prueba. Estamos ahí. Ahora, un documento privado, por ejemplo, que lo hacen las partes, y si ustedes se dan cuenta y van a los contratos de arrendamiento, claro que lo hace un abogado, ¿verdad? Pero pongan atención, ¿verdad? En los documentos privados y en contratos que se hacen afuera, pues dicen nosotros, Juan Pérez y Pedro Hernández y los datos de cada quien, otorgamos o realizamos contrato de arrendamiento y ponen todas las cláusulas. Claro que la hace el abogado y solo firma Juan y Pedro. Ese es un documento privado. Para elevarlo tiene que existir una legalización de firmas para que sea un documento que pruebe como documento público, sea una plena prueba. El objeto de el reconocimiento de documentos privados es elevar ese nivel de documento. Por ejemplo, este es un documento privado porque solo lo firmaron las partes. Esto no me sirve porque tendría que iniciar un proceso de conocimiento para ver si efectivamente la firma es de él o si la firma no es de él, ¿verdad? Porque él no lo reconoció. Pero si este documento con firma lo llevamos con un notario y el notario legaliza las firmas, yo como notario doy fe que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido puestas en mi presencia, el cual calza un contrato de tal y tal por la persona tal y tal, y quien se identifica con tal y tal cosa. Entonces, eso ya es un documento público, ya su nivel probatorio es mayor y eso es lo que nosotros queremos con esta diligencia de prueba anticipada. Reconocimiento de documentos privados. El artículo 327 en el inciso 3 dice, título ejecutivo. En el inciso 3 tenemos documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y
reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184, que es el de la prueba anticipada, y los documentos privados con legalización notarial. Nosotros lo que tratamos es de tener un documento para no ir a un proceso de conocimiento, sino que ir a un proceso de ejecución. Tenemos un documento privado y la diligencia previa de reconocimiento de documentos privados es llevarlo al tribunal, se le cita a la persona y ya estando en el tribunal, que ante el juez diga, sí, esa es mi firma. Entonces es un documento reconocido ante el juez competente. Para evitar eso, pues se puede hacer una legalización de firmas y esto es lo que vamos a elevar, ¿verdad? Entonces el objeto primordial de esta prueba de reconocimiento de documentos privados es elevar el sistema probatorio. No es lo mismo que esté bajo el sistema de sana crítica, que esté bajo el sistema de valoración de prueba legal o tasada. ¿Por qué? Porque de una vez ahí hay un derecho ya establecido y lo vamos a hacer valer mediante un juicio ejecutivo. Esa es la gran diferencia. Miren todo lo que hemos visto y solo un artículo, el artículo 98. También dentro de las pruebas anticipadas, y esto es un procedimiento totalmente distinto al que acabamos de ver. Aquí solo vimos declaración jurada y el procedimiento es el mismo de declaración de parte. Vimos reconocimiento de documentos privados y el procedimiento es el de reconocimiento de documentos que está en el 184. Pero dentro de la prueba anticipada también tenemos las exhibiciones y podemos hablar de exhibiciones de documentos en el artículo 99, exhibición de libros de contabilidad y exhibición de libros de comercio. Ahí hay dos en el artículo 100. En el artículo 101 también tenemos dos. Exhibición de bienes muebles y exhibición de semovientes. Yo le puse exhibiciones y ustedes tienen que saber qué exhibiciones de documentos, de libros de contabilidad, de libros de comercio, de bienes muebles y de semovientes. Estas exhibiciones se van a realizar en el trámite de la vía incidental. ¿Cuál es el trámite de las exhibiciones? Los incidentes, la vía incidental, ¿verdad? La persona que necesite preparar una acción o rendir una prueba podrá pedir exhibición de libros de contabilidad y de comercio para hacer constar los extremos conducentes que le interesen. El juez podrá disponer que el examen de los libros se practique en el tribunal o en el domicilio u oficina del dueño de los mismos. Depende, ¿verdad? Porque si son unos grandes librones, pues van a la oficina del que es, ¿verdad? Y si no, pues los llevan al tribunal. Por contador público o auditor. Pues lo mismo, va contador o auditor público, yo creo que es lo mismo. Se rendirá su dictamen al tribunal, el juez podrá disponer la exhibición o examen de libros de contabilidad y de comercio para mejor proveer. A esta diligencia le es aplicable en el último párrafo del artículo anterior y miremos cuál es el último párrafo. De que si no llega, pues se probará en su contra. Exhibición de bienes muebles y semovientes. Si una vez decretada la exhibición de bienes muebles y semovientes, que son cosas totalmente distintas, el obligado no cumpliere con exhibirlos en el término que se le fije. Miren, cuando ustedes en la ley encuentren la palabra término, se refiere a un plazo. Y la ley del organismo judicial, con tal de subsanar esto, en el artículo 206 nos indica:
Términos. En las disposiciones en la que se utilice la palabra término o se expresa únicamente en número de días, se entenderá que se trata del plazo y se estará a lo dispuesto en la presente ley. O sea que cuando encuentren la palabra término, que diga exhibirlos en el término que se le fije, o sea, en el plazo que se le fije. El juez ordenará el secuestro de los mismos nombrando depositario. Si el secuestro no pudiere hacerse efectivo por ocultación o destrucción, el juez fijará provisionalmente los daños y perjuicios, pudiendo el solicitante pedir que se trabe embargo precautorio, que se trabe embargo preventivo sobre otros bienes del requerido. Entonces, el trámite de las exhibiciones podemos ver que es el trámite incidental, ¿verdad? Entonces, ahí no nos vamos a perder, ¿verdad? Entonces, continuemos. En el Código Procesal Civil y Mercantil tenemos otras pruebas que se pueden poner como pruebas anticipadas. En el artículo 103 tenemos reconocimiento judicial y prueba pericial. Tanto el que haya de demandar como el que crea verosímilmente que ha de ser demandado podrá pedir antes de la demanda que se verifique un reconocimiento judicial en las cosas que habrán de ser motivo de la prueba en el proceso y que estén llamadas a desaparecer en breve plazo. Este es uno de los requisitos esenciales. Por ejemplo, puede ser una cosecha, puede ser un animal que esté pronto a morir, ¿verdad? Entonces, el reconocimiento judicial es un medio de prueba en el cual el juez, ya sea él o por medio de despacho, el juez de paz, va al lugar de los hechos y él con sus sentidos, ¿verdad? Con la vista verifica el estado y la situación de todo eso. Ese es el reconocimiento judicial. Podrá también pedir el reconocimiento cuando la cosa amenace ruina o evidente deterioro, ¿verdad? Entonces, si se va a caer algún edificio o es motivo de proceso, puede pedir un reconocimiento judicial. Por ejemplo, se va a caer una casa porque pusieron hierro, ni hierro le pusieron, sino que un alambrito ahí, ¿verdad? Entonces, en el contrato decían que iban a poner hierro de tal calibre, entonces la casa se empieza a caer. Sería bueno una prueba anticipada de reconocimiento judicial para que el juez llegue y determine si no hay hierro, hay un solo alambritos, porque de una vez caída, pues pueden llegar a recogerlo y ya no hay prueba, ¿verdad? Entonces, esto podría ser un ejemplo, ¿verdad? Este se me ocurre. Podrán también pedirse reconocimiento cuando saben. Podrá complementarse el reconocimiento con prueba pericial si esta fuera apropiada a criterio del juez. En este caso se procederá en forma expuesta por este medio de prueba. Para practicar esta diligencia se notificará a quien deba de figurar en el proceso como parte contraria, siempre, ¿verdad? Principio y contrario. De defensa, el derecho de defensa, el principio de contradicción, de garantía, ¿verdad? Todo eso como parte contraria y si no fuere habida, fuere indeterminada o no existiere la PGN, pues ustedes ya saben, ¿verdad? Que cuando diga Ministerio Público en lo que es civil, va a ser la Procuraduría General de la Nación. La declaración de testigos, ¿verdad? También para poder hacer la declaración de testigos como prueba anticipada, ¿verdad?
¿verdad? Entonces, miren, pues, para que nos acepten la diligencia de declaración de testigos como prueba anticipada, y no estoy hablando como declaración de testigos ya dentro del periodo de prueba, que ahí es pues cosa muy distinta. Para que nos acepten la declaración de testigos de muy avanzada edad, gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país. Estos requisitos debe de cumplir la persona que vamos a proponer como testigo para que llegue a la diligencia de prueba anticipada, que sea una persona ya grande, ¿verdad? Mayor de edad, que esté gravemente enfermo y que digamos nosotros, bueno, puede en cualquier momento fallecer y yo me quedo sin prueba. O alguien que diga, bueno, yo me voy a ir del país y no voy a regresar solo para presentar una declaración. Entonces, para eso usamos la prueba anticipada de declaración de testigos. Para recibir estas declaraciones se notificará a quien deba de figurar en el proceso como parte contraria. Y si no fuere habida, fuera indeterminada o no existiere, se citará al Ministerio Público, en este caso, PGN, ¿verdad? Facultades del juez, esto también es importante, todo es importante, ¿verdad ustedes? Artículo 105. El juez podrá asimismo admitir otras pruebas anticipadas, además de las que se mencionan en esta sección, si las estima oportunas y conducentes. Importante, y lo subrayan ahí de otro color, ¿verdad? Vayan aprendiendo a subrayar sus leyes. Cosas importantes de un color, los plazos de otro color. Y así pues van subrayando sus leyes, ¿verdad? Entonces, importante. Sus resoluciones en esta materia, las resoluciones del juez, serán apelables solo en cuanto nieguen las medidas solicitadas. O sea que el resultado de la diligencia no es apelable, solo si nos negaron las medidas solicitadas, ¿verdad? Entonces nos pasamos a no sé si estamos bien ahí, ¿verdad? Es que me sale que estoy compartiendo pantalla. Entonces vamos con procesos de conocimiento. Aquí pues ya tenemos y hemos platicado muchas veces la clasificación de los procesos por su función y hemos visto que hay de conocimiento, de ejecución, cautelares. Para esta clase nos vamos a centrar en los procesos de conocimiento. Para esto pues es necesario, ¿verdad?, que como objetivo de la clase sepamos qué es un proceso de comisión, el estudio del proceso ordinario como proceso la constitución de la relación jurídico-procesal, la demanda, el concepto contenido, efectos y defectos de la constitución, relación jurídico-procesal. Procesos de conocimiento, pues ya sabemos que en el proceso de conocimiento su función primordial es establecer un derecho controvertido. No sabemos a quién le asiste el derecho. Y nosotros lo que queremos es que se declare ese derecho o hacer valer la pretensión de nuestro cliente. Nosotros lo que buscamos es que el juez diga y determine efectivamente
al cliente del abogado tal y tal y tal le asiste el derecho. Y esto lo va a hacer mediante un proceso de conocimiento, más que todo con las pruebas que vaya ofreciendo. Dentro de la doctrina, pues vimos que los procesos de conocimiento doctrinariamente se dividen en declarativos, constitutivos y de condena. Y por ende, pues las sentencias que proceden de cada uno de ellos, pues serían sentencias constitutivas, serían sentencias declarativas y sentencias de condena. Cuando hablamos de declarativas, estamos hablando que ya hay un derecho establecido, pero que no se ha declarado, por ejemplo, en la reivindicación de la propiedad, porque hay una persona que tiene la propiedad registrada en el registro de la propiedad, valga la redundancia, pero que no vive ahí porque hay una persona que está habitando ahí, ¿verdad? Tiene la posesión. Entonces el derecho está, pero no ha sido declarado. La acción constitutiva es la creación de un nuevo derecho, de una situación jurídica, un cambio de una situación jurídica. El cambio de un estado civil podría ser, ¿verdad? El de un estado civil, por ejemplo, de casado a soltero, y esto se hace por medio de un proceso de divorcio. Un estado civil que cambie una relación entre padre e hijo, ¿verdad? Y esto por un juicio de filiación. Y los procesos de condena, pues porque hay el resarcimiento económico, y esto es lo que buscan esos procesos de conocimiento de condena, por ejemplo, en la fijación de la pensión alimenticia, ¿verdad? El juez con las pruebas que hay va a decir, bueno, si está reconocido, aquí están los certificados y todo. Sí le asiste el derecho a Juanito, ¿verdad? Que su papá le dé cierta cantidad por fijación de pensión, y eso es de condena. En el caso de los daños y perjuicios también, ¿verdad? Entonces ahí no nos vamos a perder. Dentro del Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco existen procesos de conocimiento, y ya vimos cuando vimos la división de los libros, ¿verdad? Que teníamos el juicio ordinario, teníamos el juicio oral y teníamos el juicio sumario. De una misma manera también tenemos el juicio arbitral, pero eso está en una ley aparte, ¿verdad? Entonces nos vamos a centrar en el juicio ordinario, en el juicio oral y juicio sumario. Cuando hablamos de juicio ordinario, ¿por qué su nombre? Porque es el juicio común en nuestra legislación. La mayoría de controversias se van a resolver por medio del juicio ordinario. Es un juicio que, si ustedes lo ven, es el juicio más largo en nuestra ley. También, como una cosa especial, es que está regulado de principio a fin, ¿verdad? Entonces, si nosotros revisamos nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en el libro segundo, donde empieza el juicio ordinario, artículo 96, miramos que todo lo regula, ¿verdad? Tenemos la conciliación en el 97, pruebas anticipadas. En el 98, en el 106, tenemos cómo inicia con una demanda, y nos da de una vez las especificaciones necesarias que tiene que llevar una demanda para que tenga éxito, ¿verdad? También los documentos esenciales, qué documentos son inadmisibles, cuándo podemos realizar un cambio de demanda. En el 111 podemos ver el emplazamiento. Entonces, si nuestra demanda llena los requisitos, se manda a emplazar al demandado. Nos habla de los efectos del emplazamiento en el 112. Nos habla de las actitudes que puede tomar el demandado, como lo son la rebeldía, el allanamiento
o puede plantear excepciones previas o excepciones perentorias. Tiene el trámite de las excepciones en el artículo 120 y de ahí pues nos habla de la prueba en el artículo 123, cuál es el plazo o término del periodo probatorio de 30 días y se puede ampliar a 10 días más y cómo se debe de hacer, ¿verdad? Entonces, miren, el juicio ordinario está regulado de principio a fin en el Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos los medios de prueba que acepta el Código Procesal. Tenemos también todos los medios de prueba, por ejemplo, declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones. Y nos indica cada uno de los medios de prueba cómo se va a diligenciar para que sea válido. Si nosotros no lo hacemos así, pues pueden pueden presentar una nulidad por vicios de procedimiento, ¿verdad? Entonces, el Código Procesal Civil y Mercantil podemos decir en términos coloquiales, ¿verdad? Que es un instructivo, es un manual que nos indica los procedimientos que debemos de seguir para poder diligenciar medios de prueba, para poder diligenciar procesos sucesorios, para poder diligenciar costas judiciales, para poder diligenciar terminaciones anormales del proceso, pruebas anticipadas y en sí pues todo, ¿verdad? En el artículo 130 nos regula la declaración de las partes y cómo debe de hacerse todo el diligenciamiento, pues aquí ya adelantamos un poco. En el artículo 142, declaración de testigos. Artículo 164, dictamen de expertos. Artículo 172, reconocimiento judicial. Artículo 177, prueba de documentos. Todo, ¿verdad? Lo concerniente de principio a fin a la prueba de documentos. 191, medios científicos de prueba. 194, presunciones. 196, vista y sentencia. 197, el auto para mejor fallar. Y el 198, la sentencia. Entonces, bueno, no apunten todo lo que les dije, ¿verdad? Lo que yo quiero que les quede claro es de que el juicio ordinario, por ser el juicio común, el juicio más largo, está regulado en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil desde el inicio hasta el final, hasta la sentencia. Formas de terminarlo de una manera normal. Todo está regulado. Y se los digo porque es el proceso más importante. El que maneje juicio ordinario manejará juicio sumario, manejará juicio oral, incluso manejará el juicio ordinario laboral. Claro que tiene sus especificaciones cada uno de los procesos. Y eso lo vamos a ver en el artículo 200. Miren pues, el 199 nos regula el juicio oral. El juicio oral tiene especificaciones propias del juicio oral. Por ejemplo, la conciliación obligatoria, pero no nos desarrolla todo cómo se deben de diligenciar los medios de prueba. En el artículo 200 nos indica integración del procedimiento. Son aplicables al juicio oral todas las disposiciones del juicio ordinario. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes quieren diligenciar una declaración de testigos, el juicio oral no nos dice cómo se va a diligenciar. Solo nos indica que miremos hacia el juicio ordinario, que tomemos el juicio ordinario para poder diligenciar dentro del juicio oral en la prueba de declaración de testigos. Eso es un ejemplo nada más. En el artículo 230 del Código Procesal Civil y Mercantil,
nos indica aplicación por analogía. El juicio sumario, que es otro proceso de conocimiento aquí, tiene sus propias especificaciones, pero no nos desarrolla todo el juicio sumario de principio a fin. El artículo 230 nos indica: son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. ¿Qué quiere decir? Que nos dice, bueno, ustedes van a diligenciar esto, no está regulado aquí, miremos al juicio ordinario y ahí pues vamos a diligenciar esa prueba. Eso quiere decir, ¿verdad? Ahora, para ver qué se tramita en juicio ordinario, pues tenemos varias cosas para ver qué se tramita en juicio ordinario. Aquí pues lo dividimos en dos en esta diapositiva. Se tramitan en esta vía, que es el artículo 96, todos los asuntos, contiendas que no tengan trámite especial en este código. Eso nos lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Y también tenemos por disposición de la ley, porque la ley en algún artículo nos indica: esta controversia se ventilará en juicio ordinario. A eso se refiere por disposición de la ley. Miren pues, vamos a utilizar un método que se llama descarte. Bueno, yo así lo inventé, ¿verdad? Pero no es que esté en doctrina ni nada de eso. Para poder determinar en qué caso se utiliza el juicio ordinario aplicando el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil, utilizamos este método. Para eso tenemos que tener a la mano el artículo 199 y el artículo 229. Ahí nos dice las materias que se ventilarán en juicio oral y las materias que se ventilarán en juicio sumario. Por ejemplo, en el 199, asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Si a su oficina llega una señora y les va a decir: mire, licenciado, fíjese que yo me casé con un señor, reconoció a mi hijo, pero hasta la fecha no me ha dado ni un centavo. Ustedes rápido en su mente, bueno, es un proceso de fijación de pensión alimenticia. La señora se va, ¿verdad? Pero ustedes ya con la práctica ya van a saber. Dirán, ¿es juicio ordinario, es juicio oral o es juicio sumario? Revisamos las materias que se ventilan en el juicio oral: asuntos de menor cuantía, asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Sí, esto es, entonces se va a ventilar en juicio oral. Llega a su oficina otra persona y les dice: mire, licenciado, yo tengo una casa, la estoy alquilando, el que vive ahí ya no me pagó y la verdad que yo lo quiero sacar. ¿Será que está regulado la materia de arrendamiento en el 190 los incisos? No hay nada del arrendamiento. Nos vamos al 229. De arrendamiento y desocupación. Entonces, ¿qué vía procedimental vamos a utilizar para el juicio oral? Los alimentos. Para los alimentos, el juicio oral. Para las cuestiones de arrendamiento, el juicio sumario. Y así van a llegar un montón de casos, ¿verdad? Por ejemplo, yo vivo con mi hermano en la misma casa, mi papá no la dejó, pero él no quiere dividir, quiere que vivamos así, y yo pues ya me casé y quiero dividir. División de la cosa común, rápido, ¿verdad? Entonces miramos en el 199, división de la cosa común. Sí, ahí está, ¿verdad? En el inciso 5, y sería un juicio oral. Ahora bien, si llega una persona y nos dice: mire, yo compré un terreno y en la parte de adelante vive otro señor. Cuando yo lo compré había salida a la calle. Ahora que ya lo compré, pues él vino y puso una cerca y ya no me deja salir a la calle. Entonces dicen ustedes, bueno, una constitución de servidumbre de paso.
Vamos al 199 y buscamos constitución de servidumbre de paso. No está. Nos vamos al 229 y buscamos constitución de servidumbre de paso. Tampoco está. Entonces, ¿en qué vía lo vamos a utilizar? Nos vamos al 96 que nos dice: las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario, o sea que no hay tramitación, juicio ordinario. Por ejemplo, en Panajachel, ¿verdad? Ustedes compraron una propiedad que tiene servidumbre de vista, de luz y de vista. Quiere decir que no pueden construir los vecinos un edificio que les tape la vista. Sin embargo, así lo hicieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué juicio van a utilizar? Se van al 199 y no lo encuentran, se van al 229, tampoco lo encuentran. Otro ejemplo para que les quede claro eso es en los juicios de ínfima cuantía. Chocan dos personas en la ciudad capital, ya sabemos que los juicios de ínfima cuantía, de menor y de mayor cuantía, pues dependen del acuerdo 37-2006. Si chocaron en la capital y es de 49,000 quetzales, pues sabemos que es un juicio de menor cuantía. Ese sí está regulado en el 199. Si fueran 49,000 quetzales, lo presentamos en el juzgado de paz y el proceso a llevar sería un juicio oral. Pero si este mismo choque ocurriera en una cabecera departamental, ahí subiría a un juicio de mayor cuantía. Buscamos en el 199 juicios de mayor cuantía, no hay. Nos vamos al 229, juicios de mayor cuantía, tampoco hay. Entonces se van a ventilar en juicio ordinario. Por disposición de la ley, porque la ley nos indica, tenemos todos estos artículos, espero que los lean, son motivo o entran en el examen. Estos importantísimos artículos 157 del Código de Comercio y artículo 364 del Código de Comercio. Todo lo que es materia mercantil se ventila en el procedimiento del juicio sumario. Artículo 1039 del Código de Comercio. Pero hay dos cosas, y eso subrayan, que se ventilan en juicio ordinario, que es las impugnaciones de la resolución de las asambleas. Se realizó una asamblea, resolvieron, yo quiero impugnar por medio del juicio ordinario, y la competencia desleal. Todo esas dos únicamente. Entonces vamos a seguir el trámite, pues lo vamos a ver la otra semana y vamos a ver si no tenemos alguna pregunta. No tenemos ninguna pregunta hasta aquí. Yo creo que como que estoy hoy dando la clase solo, ¿verdad? Sin nadie. Entonces, aquí nos quedamos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos para la próxima clase.